Qué bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los tesalonicenses, como estamos estudiando estos domingos. Vamos al capítulo 5, hemos comenzado el domingo pasado en este capítulo y el apóstol Pablo nos ha introducido en cuanto al tema del día del Señor y la preocupación de aquellos hermanos que tenían. Al principio habían manifestado la preocupación y la inquietud de qué sucedería con aquellos hermanos que ya habían pasado por la muerte con respecto al futuro. Y ahora en el capítulo 5 Pablo hace mención del día del Señor y hablábamos acerca de lo espantoso y de lo terrible que será ese día, ese momento, cuando Dios desate toda su ira y toda su furia contra los impíos, contra aquellos que han rechazado al Señor. Y la preocupación de estos hermanos eran también, así como los muertos pensaban de que iban a perder quizás la oportunidad de recibir al Señor, ahora ellos estaban con la inquietud de decir, nosotros pasaremos por el día del Señor, nosotros los cristianos pasaremos por ese momento tan terrible para la humanidad. El apóstol Pablo lo había aclarado en los versículos del 1, el 2 y el 3 en cuanto a la descripción de todo ese evento, Pero hoy vamos a detenernos a meditar en el versículo 4 hasta el versículo 11 y vamos a abrir allí nuestras Biblias y vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis». En el día de hoy estaremos viendo que somos del día, no de la noche. Somos del día, no de la noche. Y aquí justamente Pablo les deja en claro que ellos que son hijos de luz, la iglesia de Tesalónica, por lo tanto no sufrirían la ira del día del Señor. Pero en consecuencia a eso debían vivir radicalmente diferentes. Acuérdense, tenían esa inquietud y Pablo les describe cómo sería el día del Señor. Y aquí Pablo les va a decir, hermanos, ustedes no van a pasar por ese día. No van a pasar por ese día. Ese día donde Dios desatará toda su ira. Pero eso sí, en consecuencia, ustedes deben vivir de una manera radicalmente diferente. Radicalmente diferente. La enseñanza del futuro escatológica aquí del Nuevo Testamento tiene una claridad en cuanto a su enseñanza ética y moral. Siempre que tanto el apóstol Pablo y aún el mismo Señor Jesucristo, al hablar acerca de los eventos del futuro, tenía una implicación de consolación, de ánimo y enseñar justamente una finalidad ética y moral. La carta a los tesalonicenses justamente nos enseña a esperar ese momento, Aunque el tema aquí en la carta también va a tratar acerca del comportamiento diario que está implícito en esta carta, el énfasis recae justamente en la esperanza, en la vigilancia, en la fe, en la sobriedad que deben estar en nuestro comportamiento. Y parece ser que aquí la preocupación que impera de estos hermanos, y el apóstol justamente al dirigirse a los tesalonicenses, parece ser que la debilidad de estos hermanos tenía que ver con la esperanza. Por eso Pablo gasta un momento aquí en toda la carta para hablar acerca del futuro.
Por eso en esta mañana nosotros, hermanos, tenemos que saber que somos hijos de luz, y por eso no sufriremos la ira del Señor. Por lo tanto, vivamos radicalmente diferentes. Ese también es el mensaje para nosotros en este día. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué debemos vivir radicalmente diferentes a la luz de este evento que, a pesar que nosotros no pasaremos, hay un mandato a que debemos vivir radicalmente diferente en nuestro presente? Bueno, en esta mañana estaremos observando tres razones del por qué debemos vivir radicalmente diferentes, aunque no suframos la ira del día del Señor. Y eso es lo que Pablo justamente en este pasaje nos estará enseñando a nosotros, los creyentes. Y en primer lugar vamos allí al capítulo 5, versículo del 4 al 5, y vamos a estar leyendo nuevamente para ver esta primera razón por la cual debemos vivir radicalmente diferentes. Dice nuevamente los dos versículos principales que hemos leído: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí comienza justamente el apóstol Pablo diciendo más vosotros, más vosotros. Comienza con un contraste. ¿Se acuerdan cómo terminábamos la semana pasada allí en el versículo 1, el 2 y el 3? Justamente cuando dice el versículo 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Sobre ellos aparece allí claramente este pronombre, pero después de una manera tácita se utiliza dos veces más en este versículo, ellos. Y aquí Pablo comienza diciendo vosotros, más vosotros. Pablo aquí claramente les va a dejar en claro, valga la redundancia, que ellos no pasarán por el día del Señor. Y nuevamente aquí este término hermanos, nuevamente esto da un énfasis en el hecho de que Pablo le está escribiendo a cristianos. Y justamente todo este cambio drástico de pronombres deja claramente que Pablo estuvo hablando acerca de las consecuencias de los que no son del Señor, pero ahora Pablo va a hablar de las bendiciones y de las implicaciones para los que son del Señor. Pero justamente no nos olvidemos, hermanos, que el carácter de Pablo en esta carta tiene que ver con un carácter pastoral. Tiene en esta sección el objetivo de consolar y estimular a los hermanos. El versículo 11 de este capítulo nos dice, por lo cual, o por lo tanto, o después de haber dicho todas estas cosas, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Por lo tanto, el deber de Pablo es eso, consolarlos, animarlos, exhortarlos. Y a no caer, por supuesto, en la desconfianza y mucho menos en la desesperación de que pensar o especular de que ellos pasarían justamente por el día del Señor. Y aquí Pablo justamente comienza el versículo 4 diciendo, vosotros hermanos no estáis en tinieblas. No estáis en tinieblas. Y él los hace diciendo, ustedes no están en las tinieblas. Ustedes no están en las tinieblas. Y deja en claro que tampoco pertenecen, dice allí, a la noche ni de las tinieblas. Al final del versículo 5 dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ellos no pertenecen a ese ámbito. Y sin duda lo que Pablo va a hacer aquí es contrastar. ¿Qué va a contrastar? Los hijos del día y los hijos de la noche. Sin lugar a dudas lo que vamos a estar viendo que los hijos del día o los hijos de luz son los creyentes y los hijos de la noche o en este caso de las tinieblas son los no creyentes, los incrédulos. Y eso lo vamos a ver claramente en la palabra de Dios. Pero primero, antes de seguir, sería bueno primero tener un claro entendimiento de por qué Pablo utiliza justamente este término cuando dice hablar de la noche o de las tinieblas.
Y para eso es bueno siempre pensar un poco acerca de lo que en la Biblia enseña, acerca de una teología, acerca de las tinieblas. O mejor dicho, de lo que las Escrituras dicen con respecto a las tinieblas. Y vamos a ver que realmente este concepto de que los hijos de luz son los creyentes y los hijos de la noche o de la oscuridad son los inconversos, ya es algo que ya sucede en el Antiguo Testamento. Acompáñenme por favor al Salmo 107, versículo 10. Salmo 107, versículo 10. Dice allí la palabra de Dios en el versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes. Versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Fíjense, aquí sin duda están hablando acerca de los incrédulos. Algunos moraban en tinieblas. Pero fíjense en el versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Sin lugar a dudas, está implícito que en este clamor se halla arrepentimiento. Se halla arrepentimiento. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Sin lugar a dudas, ya en el Antiguo Testamento había este concepto de los hijos de luz, los hijos de la oscuridad, los que pertenecen a las tinieblas y los que pertenecen a la luz. Pero no nos olvidemos y no nos desenfoquemos. Pablo está hablando acerca del día del Señor. Y vamos a ver también que en el Antiguo Testamento el día del Señor no solo era conocido como un día tenebroso o el día de Jehová. Fíjense también en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Vamos a ver 3 libros aquí que no estamos acostumbrados a buscar, así que va a costar más rápido, va a costar menos, digamos, más encontrarlo. Joel 2, versículo 2. Comienza diciendo y haciendo referencia al día de Jehová, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, haciendo referencia justamente al día del Señor o al día de Jehová. Joel 2:2. Otro pasaje, Sofonías, capítulo 1, versículo 15. Sofonías, capítulo 1, versículo 15. Dice el versículo, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Otro pasaje, Amós, capítulo 5. Amós capítulo 5, versículo 18 al 20. Aquí nuevamente dice, ay de los que desean el día de Jehová, dice el versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová o el día del Señor. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Y dice, será de tinieblas y no de luz. Será de tinieblas y no de luz. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Sin lugar a dudas, en el Antiguo Testamento encontramos la idea tanto de los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, pero también haciendo una referencia al día del Señor con respecto a un día de tinieblas y oscuridad. Y si bien estamos hablando de un acontecimiento futuro, justamente también esto tiene por supuesto implicaciones presentes. Hablar acerca de las tinieblas. Pablo habló justamente de personas, refiriéndose a los tesalonicenses, y les dice, ustedes
No están en tinieblas. Presente, ustedes no están en tinieblas. No les dice, ustedes no estarán en tinieblas. Ustedes no están en tinieblas. Presente. Y luego dice allí en la segunda parte o final del versículo 5 de Tesalonicenses, dice, no somos de la noche. Tampoco dice, no seremos de la noche, sino que implica un presente también. Por lo tanto, este concepto de noche, tinieblas, luz y día no tiene que ver solamente con lo que implica el día del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y luego dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando del ámbito de gobierno satánico, diabólico, en el cual el mundo hoy vive, gobernado bajo este sistema justamente. Pero luego también podemos ver otros pasajes de la palabra de Dios como Juan capítulo 3 versículo 19, si me acompañan. Juan capítulo 3 versículo 19, que como consecuencia de este sistema gobernado por huestes, gobernadores de las tinieblas, dice, y esta es la condenación, dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Indudablemente está hablando la palabra de Dios que esta oscuridad en la cual el ser humano no regenerado, sin Cristo, está esclavizado por una moral oscura, en tinieblas. Por más de que haga cosas buenas, dice que amaron más las tinieblas. Y eso habla de un aspecto moral. Pero también, no solamente este gobierno de tinieblas ha influenciado en el ser humano de una manera moral, sino también intelectual. Romanos capítulo 2, versículo 19, Pablo hablando a los judíos les dice, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Luz de los que están en tinieblas. Busquen por favor 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Si bien había una implicación directa a los judíos ahí en Romanos 2 y 19, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? El ser humano, en este sistema diabólico, perverso, oscuro, tenebroso, en tinieblas, afecta justamente la moral del ser humano no regenerado. Ama más las tinieblas que la luz. Pero también está cegado intelectualmente. No puede entender. Romanos capítulo 2. Y sin duda el presente estado actual del ser humano no regenerado es estar en tinieblas. Pablo, hablándole a los creyentes en Éfeso, les decía en el capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais de las tinieblas. El ser humano sin Cristo, antes de su conversión, antes de su regeneración, pertenecía a ese ámbito, a ese gobierno que lo rodeaba. Efesios, acompáñenme, capítulo 4, versículo 17 al 18. Efesios 4, 17 al 18. Pablo les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y luego dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Para aquellos que no les gusta el término depravación total, este término es mucho más fuerte que eso.
Este término es mucho más fuerte que eso. Cuando dice ajenos de la vida de Dios, desconocidos. Dice que son odiadores de Dios, dice Colosenses. El ser humano en esta oscuridad total no solamente ama las tinieblas, sino que está ajeno a Dios. Está ajeno a Dios. No le interesa a Dios. No entra en su razonamiento y en su moral un concepto de que hay un Dios santo, de que hay un Dios soberano. No entra en su mente. Entra en su mente que hay un ser superior, que cuando hay problemas trata de recurrir a Él, pero no reconoce que hay un Dios santo y que exige justicia ante mi crimen, mi delito, que es atentar contra el carácter de Dios y lo que Dios manda. Lo que Dios manda. Y ese es el ambiente, el ámbito en el cual el ser humano no regenerado está. Y es lo que la palabra de Dios habla acerca de las tinieblas y de la oscuridad. No solamente de un evento futuro, sino también con implicaciones presentes. El sistema, este mundo, está gobernado por huestes satánicas diabólicas que son oscuras, tenebrosas, espantosas. Y que ha afectado al hombre en su moral, en su intelecto. Y luego en el versículo 5, vayamos a 1 Tesalonicenses. Pablo les dice, hermanos, no se preocupen. No se preocupen por el día del Señor, porque ustedes no son de las tinieblas. Ustedes no pertenecen a este ámbito. Ustedes ya no pertenecen a este ámbito. Dice versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Este hijo de es una expresión idiomática hebrea que, por ejemplo, se utiliza mucho para hablar acerca de algo que está bajo cierta influencia dominante. No habla de una naturaleza de sangre, así como mis hijas son hijas mías, sino está hablando de una influencia sobre algo, de una manera dominante. Un ejemplo, vieron que cuando siempre están los partidos de fútbol se dice, ¿no? Tal equipo esos son nuestros hijos, dicen, ¿no? Porque hay una superioridad, son nuestros hijos. A eso se refiere. A eso se refiere. Dice, nosotros somos hijos de luz. La luz ahora tiene influencia en nosotros. El día tiene una influencia sobre nosotros. Por lo tanto, ya no somos de la noche. Ya la noche no tiene, la oscuridad, las tinieblas, no tiene influencia dominante sobre nosotros. Y lo vamos a ver por qué. Fíjense también Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3. Efesios 2, del 2 al 3. Pablo les dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuevamente el mismo concepto, influenciados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, y ahora fíjense, hijos de ira. No está hablando de ira, de enojo, sino está hablando de la condenación eterna. No solamente del día del Señor, sino está hablando de la consumación de la ira del Señor, el infierno, la condenación eterna. El hombre sin Dios está bajo esa influencia, sujetos a eso. Y cuando habla justamente aquí Pablo del día y de la noche, Pablo quiere dejarles claro y les dice, hermanos, ustedes no van a pasar. ¿Por qué? Por lo que ustedes son. Por lo que ustedes son. Son hijos de luz. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir de una manera radicalmente diferente hoy día, a pesar de que no vamos a pasar el día del Señor? Es por lo que nosotros somos en Cristo.
por lo que somos en Cristo. El mismo Antiguo Testamento declara cómo esta oscuridad sería rota. Fíjense conmigo, por favor, en Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí Isaías está dando justamente allí un oráculo, una profecía justamente con respecto a qué. A que esa luz en la cual estaba metido el pueblo, un día sería quebrantado. Esa oscuridad sería quebrantada por una luz que va a resplandecer. Sin lugar a dudas, en el mismo capítulo de Isaías, versículos 6 al 7, presenta que esa luz es el Mesías. Porque habla de porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro. Esa luz que vendría a disipar, a romper esa oscuridad, es el Mesías. El Mesías. Luego esta misma profecía en Mateo capítulo 4, 12 y 14, Mateo habla acerca de que es el Señor. Hablando del Señor, cuando llegó a Galilea y al pueblo a predicar, ¿vino a qué? A resplandecer y dar luz al que está en oscuridad. Mateo 4, 12 al 16. Jesús mismo declaró, ¿se acuerdan? Juan 8, 12 que dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y el apóstol Pablo presenta también la única manera para estar en la luz y salir de la oscuridad. Pablo presenta, fíjense en Hechos capítulo 26, cuando Pablo está compadeciendo ahí ante las autoridades. Hechos capítulo 26, versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Fíjense el contraste. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y aquí habla y de la potestad de Satanás a Dios, el contraste, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que usted y yo podamos pasar o estar en la luz, dice que tenemos que ser herederos entre los santificados. Tenemos que ser santificados. ¿Y a qué se refiere estos santificados? Se refiere a la obra que Cristo logró en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la obra del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados, como cantamos en la última alabanza. Un día estaremos ya sin pecado, sin mancha ante Él, porque Cristo en la cruz del Calvario y nosotros por medio de la fe hemos sido justificados. Ya no hay nada que nos culpe ante los ojos de Dios. Toda nuestra culpa está borrada, clavada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy, si hemos sido justificados por la fe, ya no estamos en tinieblas, estamos en luz. Y por lo tanto, dice, no vivamos. ¿Quiénes son estos hijos de luz? Según este pasaje, Pablo les dice, todos vosotros. Todos vosotros. ¿Quiénes son? La iglesia en Tesalónica. Vayamos nuevamente al capítulo 1 de esta carta y repasemos leyendo justamente estos hermanos. En el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena sentidumbre, como bien sabéis,
cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos recibieron la palabra del Evangelio. Ellos recibieron el Evangelio, creyeron, se identificaron, se apropiaron del Evangelio. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Habla de su conversión, de Dios, de los ídolos a Dios. Luego también allí en el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos dieron evidencias claras, genuinas, firmes de la conversión mediante la fe. Ellos eran creyentes genuinos. Cuando Pablo les llama hijos de luz, no solo los llama así porque recibieron una revelación de parte de Dios por medio del Evangelio y porque Dios quitó esa ceguera para que la luz del Evangelio les resplandeciera, sino que también les dio por medio del nuevo nacimiento una capacidad para poder recibir y comprender y abrazar el Evangelio de Jesucristo por medio de esa luz. La única manera para poder ver a alguien que está ciego es luz, vista. Y eso es lo que Dios ha hecho con el ser humano. En este mundo lleno de porquería y de basura y de tiniebla y de oscuridad, Dios abre los ojos. Dios abre los ojos. Tenemos que tener luz, vista para eso. Y Pablo les dice, nosotros no somos de la noche. No somos de la noche. Somos del día. Somos del día. Pero es interesante cómo termina el versículo 5 de este capítulo 5. Porque Pablo viene hablando en segunda persona. Vosotros, vosotros. Y ahora empieza a hablar en primera persona del plural. Y dice, somos. No le dice ustedes son, somos. Aún el mismo apóstol Pablo, antes de dar las implicaciones prácticas de esto, él mismo se identifica con ellos. Esto no es algo para ustedes nomás, hermanos, le dice. También es para mí, dice Pablo. Somos de la luz. Somos del día. Pablo se compromete y se incluye a sí mismo como uno de los que reciben estas implicaciones de parte de Dios. Acuérdense, los verdaderos cristianos no pueden tener comunión con las tinieblas. Corintios, ¿qué nos dice? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No podemos tener. No podemos tener. Somos hijos de luz y por eso no sufriremos la ira del día del Señor. Por lo tanto, vivamos radicalmente diferentes. En primer lugar, por lo que somos. Por lo que somos. En segundo lugar, versículos 6 al 8, Pablo comienza diciendo, por tanto, ahí cambia la cuestión nuevamente. Por tanto, después de haber dicho estas cosas, Pablo al decir por tanto, vincula lo que acaba de decir con las conclusiones que está a punto de sacar a la luz aquí en lo que él va a escribir. Él acaba de describir lo que los creyentes son en Cristo, lo que usted y yo somos en Cristo. Y ahora él va a presentar lo que debemos ser en nuestra vivencia diaria, en nuestro andar diario, en consecuencia de lo que somos. Porque las personas son, o mejor dicho, las personas actúan por lo que son. Nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, es en consecuencia de lo que somos. En lo que somos. Es verdad que ellos poseían una nueva posición en Cristo, ellos poseían una nueva naturaleza en Cristo,
Y eso estaba establecido, ¿no?, por el poder divino transformador de la redención en la vida de ellos, como así también en nosotros, porque hay una transformación completa, regeneradora. Pero es posible que muchas personas también hagan obras de la oscuridad. Fíjense, por favor, en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 21 y 25. Porque uno dirá, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿El verdadero creyente nunca peca, nunca tiene luchas? Bueno, Pablo mismo nos dice en estos versículos. Romanos 7, 21 al 25 dice, así que, o por lo tanto, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En lo que soy, ahora en Cristo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que, o por lo tanto, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo nos está justificando. Lo que Pablo está haciendo, está presentando la situación de cada creyente. Luchamos con el pecado. Aquí no está hablando de una lucha. Ese miserable de mí habla de una lucha. Es como si fuera que tenemos una nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza está ahí encarcelada en esta carne, en este cuerpo de muerte, que quiere pecar, que quiere desobedecer. Y Pablo dice, miserable de mí, es una lucha. El problema es que si me digo ser cristiano y me siento cómodo con el pecado y no produce ninguna lucha en mí, bueno, ahí sí es un problema. Ahí sí es un problema. Tiene que haber una lucha. Por esta razón el versículo 6 comienza diciendo, por lo tanto, no durmamos como los demás. Como los demás. ¿Quiénes son los demás? Y los del versículo 13, ¿se acuerdan? Versículo 8:13, cuando dice, los otros que no tienen esperanza. Los perdidos. Los perdidos. Y ahí justamente cuando dice no durmamos, no se refiere a todo lo que Pablo viene hablando en el capítulo 4, versículo 13, acerca de los que durmieron en Cristo. Ahí la palabra dormir quiere decir estar desatento. Desatento. No habla del hecho de dormir. La condición natural de las personas de la noche es ¿qué? Dormir. De los que estamos aquí, ¿quién alguna vez trabajó de noche? ¿No? Los que trabajamos de noche es increíble algunas cosas. A mí me tocaba trabajar, un tiempo me tocó trabajar casi todo un mes de noche, luego cambiaba el turno, trabajar todo el mes de día, después se ablandó un poquito más, pero se dan cuenta qué complicado es. Qué complicado es. Te cambia todo. Los hábitos. Me acuerdo recién estábamos casados. Y nos veíamos solamente cuando yo llegaba y ella se tenía que levantar para irse a trabajar. Nos cambiaba todo. Y yo no me casé para vivir esa vida, pero estar en la noche me hacía vivir de esa vida. Y aquí justamente Pablo lo que da a entender con el tema de los usos de la noche y del día es hablar acerca de eso. Que los que están en la noche duermen y los que están de día velan, están despiertos. Ahí la palabra velan es la palabra que nosotros conocemos como el nombre Gregorio. Gregorio es alguien vigilante, quiere decir. El vigilante, el despierto. Y aquí justamente está hablando acerca de eso, de alguien despierto, vigilante. Luego dice que dice versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto es totalmente el contraste justamente de lo que hablaba de la embriaguez que va a hablar. Y la palabra ahí tiene que ver justamente con no estar bajo ninguna influencia que lo domine. Esta persona exhibe dominio propio, lleva una vida equilibrada. La persona sobria tiene profundidad en su vida. No se detiene a gozar con lo efímero y lo material de este mundo.
No pierde su tiempo en cosas de este mundo. Es una persona equilibrada, sana, sabe a lo que apunta. Esa es una persona sobria. Y la exhortación de Pablo entonces aquí podría equivaler a lo siguiente. Pablo le está diciendo a los hermanos, no nos dejemos arrastrar por la pereza, ni estemos desprevenidos, sino que preparémonos y estemos espiritualmente alertas, firmes en la fe, valerosos, fuertes en serenidad, pero con alegre anticipación mirando hacia adelante al futuro. Pero sobre todo, dice, hagamos esto porque pertenecemos al día y no a la noche. Al día y no a la noche. Por eso, ¿por qué tenemos que vivir una vida radicalmente diferente a pesar de que no vamos a pasar en el día del Señor? Uno, por lo que somos. Segundo, la segunda razón, por lo que tenemos que hacer. Por lo que tenemos que hacer. Por lo que es natural. Natural en las cosas que hace una persona de día y una persona de noche. Porque la noche se hizo para dormir. El día se hizo para vivir. Y aquí justamente es el punto de Pablo. Estar sobrio y velar son esencialmente sinónimos, a tal punto de presentar ¿qué cosa? La sensibilidad al día y los que son al día. Son sensibles a sus responsabilidades. A eso se refiere. Son sensibles a sus responsabilidades. Hacen las cosas del día y las cosas que les corresponden al día. Por eso dicen, somos del día, por lo tanto velemos. Si los de la noche duermen. Pero ahí nuevamente en el versículo 8 encontramos un pero. Ese pero que marca un contraste, una diferencia. Un contraste a lo que anteriormente Pablo dijo. Pero nosotros, y aquí va a marcar que un contraste entre la sobriedad y la embriaguez, y el velar con el dormir. Normalmente el dormir y el embriagarse son acciones que se relacionan con la noche, y sin duda estos contrastes presentan la naturalidad, lo natural, con que se devuelven dichas personas de la noche y del día. Y justamente interesante porque la noche está hablando de dormir y está hablando justamente también de embriagarse. Está hablando en el sentido de que está hablando de despilfarrar la vida. Si bien el velar y el ser sobrio son sinónimos de estar despiertos, atentos, vigilantes, el dormir y el embriagarse son sinónimos de indiferencia. Indiferencia. El inconverso, el perdido, está pancho como gato en su casa, ¿no? El tipo no le importa, no sabe nada, no sabe que existe el día del Señor. Y si escucha por ahí, no me interesa. Entonces, ¿qué hace? Acá en este caso Pablo utiliza el término embriagarse, como diciendo, despilfarra su vida. Despilfarra su vida. Hace lo que quiere de su vida. Hace de su vida. Por lo tanto, el dormir indica indiferencia pasiva. Siente indiferente, no hace nada. Pero el embriagarse habla de pecado activo. Por eso decía Juan 3:19. Y fíjense qué interesante. Esta es la condenación, dice. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. El hecho que Cristo vino al mundo vino para salvar, pero también vino para condenar al mundo. Vino a condenar al mundo. Para que la luz muestre cuál es el amor del ser humano. ¿Y cuál es? Las tinieblas. Siempre doy este ejemplo porque a mí me encantaba. Cuando era chico sacaba la piedra y yo no sé si hay acá no los veo. ¿Se acuerdan los argentinos, los bichitos bolitas? ¿Se acuerdan de esos bichitos, los negritos? Lo tocaban así y se hacía bolita. No sé si hay acá. Levantamos la piedra y estaba lleno de eso.
pero no sé, miraba para otro lado y cuando miraba ya no estaban más. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde se fueron? Les molestó la luz. Se fueron, desaparecieron. Y eso es lo que Cristo vino a hacer a este mundo. A mostrar su persona, su santidad, su justicia, para mostrar que el ser humano es voluntariamente reacio a Cristo, a Dios, a la salvación, a las cosas que tienen que ver con Él, porque aman más las tinieblas que la luz. Por esos bichitos. Por eso a veces personas vienen a la iglesia un día, 2 días, después no vienen más. Porque la luz le molesta. La luz. La luz condena. El Evangelio condena. Para aquel que lo rechaza. Para aquel que lo rechaza. Vivir en santidad trae seguridad a nuestra vida. Vivir en santidad nos da sentido. Nos da sentido. Pero viene a mi mente una pregunta justamente ahí en el versículo 8, cuando Pablo les dice, pero nosotros somos hijos del día, seamos sobrios, y dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La pregunta es, ¿por qué Pablo en forma tan repentina y tan inesperada comienza a nombrar ciertos elementos de la armadura de un soldado en aquel tiempo? La coraza y el yelmo. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Por qué Pablo así, de una aparece y dice esto? Bueno, la imagen de Pablo aquí da la idea, acuérdense, ¿qué les pidió? Ser sobrios y velar. ¿Actitudes de quién? De un soldado en la noche. Tiene que estar vigilante, tiene que estar atento. Y aquí la figura es de un centinela en guardia y armado, y esa es la mente del apóstol Pablo. Fíjense también en Romanos capítulo 13, Pablo hablando del mismo concepto y utilizando esta misma ilustración. Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Parece que Pablo en este pasaje amplía más el concepto de este versículo 8. También nos habla del día y la noche, y Pablo menciona la coraza. La coraza era justamente esa parte de la armadura que protegía las partes más vitales del cuerpo. Protegía el pecho y la espalda del soldado. Y a eso se refería. Y aquí Pablo hace mención que esa coraza es amor y fe. Fe y amor. ¿Y por qué Pablo dice fe acerca de esta coraza? Porque justamente la fe proporciona protección. Protección contra la tentación, ya que todo pecado es resultado de una falta de confianza en Dios. Cuando usted y yo pecamos, es porque desconfiamos en Dios. Caemos en la tentación porque desconfiamos de Dios. Creemos que en aquello vamos a encontrar satisfacción cuando Dios nos dice, no, en esto. Entonces nosotros desconfiamos en esa promesa y caemos en la tentación y pecamos. Cuando usted y yo pecamos es porque no le creemos a Dios. Ese es el punto. No le creemos a Dios. Desconfiamos de Dios. Y justamente la fe es una coraza impenetrable porque para vestirla implica algo importante. ¿Cómo me puedo poner yo esta coraza? Digo, Señor, estoy aquí. O los que veíamos antes de He-Man, decíamos, por el poder de Cristo, y me convierto en un superhéroe y tengo la coraza. Y oro al Señor, Señor, ponme esa coraza de fe para no caer en la tentación.
No es de esa manera. La manera que yo me coloco esa coraza es estudiando y meditando la palabra. Porque es la única manera de poder conocer a Dios. Estudiando la Biblia y meditando en las verdades y las enseñanzas profundas de las Escrituras. Por eso es un deber suyo y mío conocer a Dios. No solamente como el Salvador, sino como el Señor. Poder penetrar dentro de todos los atributos de la persona, del carácter de Dios. Su santidad, su soberanía, su señorío, su omnisciencia. Todo lo que es Él. Para poder conocerle más y ayudar así a mi cuerpo de muerte a no caer en la tentación. Y eso es colocarme la coraza de fe. Estudiar la palabra, conocer a Dios, conocer a Dios. Hay un libro excelente que nos gusta a nosotros, a Estela y a mí, un libro para matrimonios que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Y el primer punto habla acerca de que los matrimonios tienen que ser matrimonios teólogos. Y uno que dice, me tengo que meter en una universidad a estudiar teología. No. Teología quiere decir conocer a Dios. Conocer a Dios. Ese es el primer paso. Y en la vida de un soltero debe ser lo mismo también. Conocer a Dios. Porque es la única manera de poder estar protegidos y prevenidos a la hora de la tentación. Conocer a Dios. La fe implica confiar en su persona. Dice Hebreos capítulo 13 que Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Dios nunca cambia. Tenemos que confiar en su poder. No hay cosa que Él no pueda hacer. Tenemos que confiar en sus promesas. Porque Dios es un Dios de sí. No de un tal vez o un puede ser. Pero necesitamos confiar también en un plan soberano. En su plan soberano. Pero esta coraza también se compone de amor, dice. Habiéndonos vestido la coraza de fe y de amor. Pero este amor no está hablando acerca del amor unos por otros, sino está hablando de ese amor, de esa devoción, de ese deleite por Dios. Esa pasión por Dios. Es como cuando dice Mateo 22 allí, cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Todo. Ese es el amor que está diciendo Pablo. Esta coraza de amor, ¿por qué? ¿Y por qué de amor? Porque todo pecado es por falta de amor a Dios. Cuando pecamos es porque no estamos amando a Dios. Porque nuestro corazón está dividido. Jesús dijo, no puede haber dos señores. ¿Sos uno o sos del otro? Y cuando peco porque no le creo a Dios, pero también le peco porque no le estoy amando a Dios como Él se merece. Un amor único. Juan, capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El obedecer está siempre en relación al amor. Por eso el amor no es algo emocional en la Biblia, es algo moral. Es algo moral. Porque mi amor por Dios me hace vivir en santidad. Me hace vivir en santidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué no tengo que preocuparme? Pero vivir radicalmente diferente en este mundo. Primero por lo que soy, por lo que somos. Ya no somos de la oscuridad, somos de la luz. Y ahora, porque hay cosas que tenemos que hacer. Velar y estar atentos. A vestirnos de la coraza de la fe y del amor. Pero también dice del yelmo. El yelmo era el casco que protegía la cabeza. La cabeza. Y aquí justamente Pablo dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí salvación no es la salvación en la justificación. Esta salvación está hablando de nuestra santificación y de nuestra glorificación, que es en Cristo. Que es en Cristo.
¿Y por qué necesitamos ponernos esa coraza, ese yelmo de la salvación, de la santificación y de la glorificación? Porque Satanás apunta a nuestros pensamientos. Era el problema de estos hermanos, estaban inquietos. Nuestros hermanos que murieron, nosotros, estaban con pensamientos desenfocados. Y ustedes necesitan enfocarse colocándose el casco, el yelmo de la esperanza de salvación. Fíjense en Romanos 13, versículo 11, un versículo antes de lo que habíamos leído. Romanos 13, 11. Dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahí está hablando de la santificación, pero específicamente de la glorificación. Pues ellos eran salvos. Eran salvos. Sin dudas, esto es la resurrección de los muertos en Cristo, el arrebatamiento de los suyos a las nubes para estar con el Señor por siempre. Cuando los creyentes se enfocan en la gloria eterna que les espera, se protegen de la tentación. Cuando pensamos en que Cristo viene, nos protege. Anoten, 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de luz, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo, escuchen hermanos, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por lo tanto, ¿por qué debemos vivir? Dice el argumento de Pablo, ¿por qué debemos vivir diferente, radicalmente diferente? Por lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar atentos, firmes, expectantes y colocarnos la coraza y el yelmo para no caer y vivir una vida totalmente diferente a los perdidos. Ese es el punto, el argumento de Pablo acá. Porque cuando la fe es débil, el amor se enfría, y cuando el amor se enfría, la esperanza se pierde. Y cuando la esperanza en la promesa divina de la gloria futura es débil, el creyente cae en la tentación. Porque cuando sabes que va a venir alguien a tu casa, nos preparamos. Tratamos de tener todo lindo, por lo menos disfrazamos todo para que vea que esté limpio la casa. Porque sabemos que viene. Pero Cristo no sabemos ni la hora, ni el momento, nada. Por lo tanto, velemos y estemos sobrios. Somos hijos de luz y por eso no sufriremos la ira del Señor. Por lo tanto, vivamos radicalmente diferentes. Último lugar, versículo 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No solo por lo que somos, no solo por lo que tenemos que hacer. Y ahora escuche bien esto, sino por lo que ya sucedió. Ya sucedió. ¿Cómo es esto que ya sucedió? La verdad de las Escrituras es que nos enseña justamente que Dios va a juzgar a los impíos. Eso es categórico y los va a sentenciar al infierno eterno. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es categórico, la palabra de Dios enseña, hay condenación para los impíos, para los que no creen, para los que rechazan el Evangelio. Pero por otra parte, la bendita esperanza para los creyentes
Y como dice acá, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y ahí salvación no está hablando de la justificación, porque estos hermanos ya eran salvos. Ahí está hablando justamente de la santificación y de la glorificación. Hablando ya del futuro. Del futuro. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fuimos santificados en el cuerpo de Cristo una vez y para siempre. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, Pablo nuevamente nos deja claro, usted ni yo vamos a pasar por el día del Señor, porque fuimos justificados en su sangre, santificados por el sacrificio de Cristo en la cruz, y yo haber puesto mi fe en la obra y en la persona de Cristo el Señor. Pero hay algo interesante aquí, porque Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira. No nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante esta palabra puesto, puesto. La versión de la Biblia de las Américas traduce, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Pablo nuevamente aquí hace referencia a lo que en el capítulo 1 habló con respecto a ello. Pero me llamó mucho la atención esta palabra puesto. Solamente aparece 8 veces en todo el Nuevo Testamento. 8 veces esta palabra puesto, que puede traducirse como destinado o colocado. Pero lo que me llamó la atención al estudiar esta palabra en su idioma original es que de estas 8 veces, solamente esta palabra tiene relación con 2 personas y que realizan esta acción. Una sola de esas 8, Pablo realiza esa acción, pero las demás solamente la reaccionan 2 personas con autoridad. ¿Quién es la primera? El rey. Por ejemplo, cuando Herodes dice que metió en prisión, colocó en prisión a Juan el Bautista. Un rey colocando en prisión a Juan el Bautista. Luego cuando el otro Herodes coloca en prisión a Pedro y a Juan. Dice, los colocó en prisión, los puso en prisión. La misma palabra. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 7, Hechos capítulo 20, versículo 28, Primera de Corintios 12, 18 y versículo 28, habla de una acción que hace Dios. ¿Se acuerdan cuando el mismo Señor los discípulos le preguntaron, ¿qué va a pasar de Israel? A ustedes no les incumbe, le dice, lo que Dios ha establecido. Pero fíjense en 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 28. Hablando de los dones espirituales, y dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjense, y aún nos puso Dios, o puesto, o designó, o determinó, o destinó. Y el versículo también allí, fíjense en el versículo 18, más ahora Dios ha colocado, la palabra puesto también, colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Aquí justamente este verbo, en el idioma original es un tiempo verbal que se llama aoristo.
que hoy día sería como el pretérito perfecto simple, como decir, por ejemplo, los chicos ayer se fueron al cine. Una forma de decir, los chicos ayer se fueron al cine. Yo estoy hablando de un hecho que pasó en el pasado, determinado, ayer. Y aquí lo que está diciendo justamente en ese tiempo es eso. Dios, Pablo, en el presente de los tesalonicenses, le está diciendo, ha puesto, ha colocado. Ha colocado. ¿Qué cosa dice? Allí en Tesalonicenses capítulo... Dice... Exactamente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Cuándo lo hizo? En el pasado. En el pasado. Dios ya lo hizo. Fíjense en Mateo capítulo 25. Mateo 25. Versículo 34. Justamente viniendo hablando del día del Señor y todo eso. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Pasado. Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, aquí habla por lo que Dios ya ha hecho. Si somos del Señor, Dios ya estableció antes de la fundación del mundo que no va a ser así. Tenemos que estar tranquilos, hermanos, no vamos a pasar, porque ya Dios en la eternidad pasada determinó eso. Ya lo determinó. Y la ira allí no se refiere justamente a la ira, no se refiere allí a un arrebato de Dios que se enojó, no aguantó más y se enojó. Sino está hablando de un hábito de la mente asentado, determinado. Dios en su justo juicio, en su santidad, va a determinantemente soltar toda su ira. Toda su ira. Ira santa, justa, sobre los impíos, sobre los impíos. Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios ya ha determinado que habrá juicio para los impíos. Ya habrá juicio. Y estos preparados quiere decir que se autoprepararon estos vasos, porque prefirieron amar más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, la ira de Dios aquí debe incluir también el día del Señor, pues esa es la primer principal preocupación de los tesalonicenses. Pero dice aquí, Pablo les asegura que no experimentarían ni la ira temporal del día del Señor, ni la ira del infierno. Ninguno de eso. Ninguno de eso. ¿Por qué? Porque dice allí, porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Para que ya que sea que velemos, estemos despiertos, o que durmamos, y ahí nuevamente Pablo hace mención al concepto que habló en el capítulo 4. Que durmamos, estemos vivos o no, vivamos juntamente con Él. El mensaje glorioso del Evangelio es que la muerte sustitutiva de Cristo pagó en su totalidad la pena de los pecados de los creyentes y por tanto no pasarán el juicio de Dios.
el juicio de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe en vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En las casas de mi Padre muchas moradas hay, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa bendita del Señor. Por lo tanto, somos hijos de luz y por eso no sufriremos la ira del día del Señor. Por lo tanto, vivamos radicalmente diferente. ¿Por qué? Por lo que somos en Cristo, por lo que tenemos que hacer y por lo que Él ya hizo en el pasado. Ya hizo en el pasado. No hay por qué preocuparse, pero sí, acuérdense, Efesios 2:10, porque hechura suya somos creados. ¿Para qué dice? Para buenas obras, preparadas de antemano. Así como Dios en la eternidad pasada preparó la condenación y la bendición, Dios preparó las obras para sus hijos en la eternidad. En la eternidad. Y termina allí a modo de conclusión el versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Evidentemente estos hermanos tenían ese hábito, se animaban a ellos. Ellos lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban comprometidos los unos con los otros. Y ese compromiso no viene por mi experiencia en la vida cristiana con el hermano. Ese compromiso por el hermano no viene porque yo tengo más piel que con otros, porque es una realidad, algunos tienen más piel con unos que con otros. Eso es verdad. Pero este compromiso, este aliento, esta edificación no viene por eso. El apóstol Juan dice lo siguiente en 1 de Juan 1, 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La única manera para que esto sea una realidad, animados y edificados, solamente en el cuerpo regenerado, salvo por la sangre de Cristo, va a haber. Por eso estaba pasando con los tesalonicenses. Ellos eran creyentes genuinos. Eran creyentes genuinos. Por lo tanto, es importante y todo miembro de la raza humana le espera dos posibles destinos. El infierno, ser echados por la eternidad a las tinieblas eternas de afuera, o como dijo el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo lo dice. Vivirán para siempre, por lo tanto, los suyos, los hijos de luz, en la presencia gloriosa de Dios. Donde dice, no habrá allí más noche, ya no habrá más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los limpiará y reinará por los siglos de los siglos, en la eternidad. Hoy usted y yo podemos vivir la previa del cielo, la previa de la eternidad viviendo en luz. Vivir en luz. Pero un día estaremos en la gloria donde ya no vamos a necesitar ni siquiera la luz nuestra. Fue una forma de decir. Porque Dios estará allí. Por lo tanto, animaos los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando yo no animo al hermano? ¿Qué pasa cuando yo no le exhorto al hermano? Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es verdad,
Se apartó porque el pastor no lo discipuló. Sí, es verdad, porque el pastor no cumplió esto. Pero aquí no está diciendo el pastor y el anciano. Dice hermanos, hermanos. Usted y yo tenemos el deber de alentarnos y exhortarnos cada uno. No solamente a su esposo o su esposa, a su novio, a su novia, a su hermano, a su hermana, a su primo, a su prima. Cada uno. Tanto que se dice hoy. Es nuestro deber, hermanos. Es nuestro deber exhortarnos, alentarnos y animarnos con esto para poder vivir una vida radicalmente diferente. A mí algo que me llenó de tristeza. Ese día que fuimos al supermercado, ¿cuándo fue? ¿El sábado? ¿El jueves? ¿O el viernes? El viernes. Veníamos del supermercado ya casi las 8 de la noche. Estaba lloviznando y estaba fresco. Veníamos Chacomer, la esquina del banco, media cuadra. ¿Qué iglesia está ahí? La Iglesia Universal. Llena. Y yo no sé si es todos los días, pero estaba llena. Y ellos creen en un Dios falso. Nosotros creemos en un Dios verdadero. Y los miércoles vacía la iglesia. Y acá dice, cada día. No dice WhatsApp, porque no había WhatsApp. Cada día. Y nosotros creemos en un Dios verdadero, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Queremos vivir expectantes a ese glorioso día y no tenemos tiempo para el Señor un día juntos para orar y animarnos unos a otros para no caer en un corazón malo de incredulidad. Cuando un hermano cae, no venga con el dedo así. No venga con el dedo así. Porque es responsabilidad de todos. El edificarnos, el amarnos y el estimularnos. Estos hermanos lo hacían porque tenían las cosas en claro. Había cosas que les preocupaban, porque necesitaban instrucción. Era una iglesia joven. Aquí hay hermanos de hace muchos años. Usted sabrá por qué. Pero si queremos vivir una vida en santidad, pensemos en eso. En lugar de criticar, edifiquémonos. Edifiquémonos unos a otros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tenemos la seguridad de que no somos de la noche, sino del día. Pero esto hay implicaciones muy importantes para cada uno. Tu palabra ya fue dicha, Padre, y ayúdanos a cada uno. Pedimos que tu palabra siga obrando en nuestros corazones. En el nombre del Señor.